Saludos amigos de Cuba Hoy, es un placer volvernos a encontrar. Hoy estaremos hablando acerca de la guerra económica que realiza Estados Unidos contra Cuba y cómo luego esta información es utilizada por los grandes medios internacionales para presentar al socialismo como un sistema ineficiente. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado mediadas por la ilegalidad y arbitrariedad de los gobiernos norteamericanos y la pujanza y resistencia de los cubanos ante la imposición de severas medidas encaminadas a frenar el desarrollo de la isla. El principal objetivo es presentar la gestión del gobierno cubano como ineficiente, inoperante, causante de las vicisitudes del pueblo cubano. Y a este último, animarlo a echar suerte a solo 90 millas, ya sea de manera legal, en pocas ocasiones, desertando o arriesgándose, aunque en eso le vaya la vida. Si analizamos la retahíla de medidas, nos preguntamos, ¿en qué se basan? Cuba no ha sido ni es una amenaza para los Estados Unidos, por lo cual resulta contrario a la ley internacional la pretensión de aplicarle medidas de legítima defensa. El triunfo de la revolución en enero de 1959 y por consecuente la toma de medidas a favor del pueblo suscitó una ola de agresiones de Estados Unidos contra Cuba y muchas persisten hasta la actualidad. Es imposible enumerarlas todas, pues aunque modifican el modus operandi, el propósito sigue invariable: aislar, asfixiar a Cuba con el avieso objetivo de ahogar a su pueblo y llevarlo a claudicar de su decisión de ser un Estado socialista, próspero y sostenible. El bloqueo contra la isla, si bien fue impuesto el 7 de febrero de 1962, ya desde el año 1959 Estados Unidos venía aplicando políticas de bloqueo contra Cuba, destinadas a socavar puntos vitales de la defensa y la economía de nuestro país. En este aspecto destacan la supresión de la cuota azucarera, el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética y el robo de depósitos en bancos norteamericanos y la negación de créditos al Banco Nacional de Cuba. Cualquier similitud con la agresión actual que hoy sufre Venezuela no es pura coincidencia. El bloqueo enmarca un entuerto de leyes. Aquí podemos mencionar la ley Torricelli, destinada a prohibir a compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos, y la prohibición de la entrada a territorio norteamericano durante un plazo de 180 días de los barcos de terceros países que hubieran tocado puerto cubano. Después, la ley Helms-Burton, con la que pensaron darle el tiro de gracia a la revolución luego del desmoronamiento del llamado campo socialista. De ella, hoy toma fuerza el título 3. El gobierno de Estados Unidos anunció la plena activación de este título. A partir del 2 de mayo, se le da la posibilidad a los ciudadanos estadounidenses de entablar las demandas. Veamos las palabras de Ricardo Alarcón sobre esta medida. Por eso a mí francamente me molesta, me choca, me irrita cuando veo que se habla de que tiene efectos extraterritoriales porque el título 3, porque permitiría llevar a juicio. ¿A mí qué me importa eso? Yo no soy noruego, yo no soy escandinavo, yo soy cubano. Independientemente de que lleguen a un juicio o no, aquí está dicho que mi casa me la pueden quitar, que la escuela de mi hija me la pueden quitar, que cualquier cosa, todo eso hay que devolvérselo al antiguo propietario. ¿Y quiénes eran? ¿De quiénes estamos hablando, mi amigo? Estamos hablando de lo peor de la mafia anexionista y batistiana. ¿Por qué diablos dicen siempre el 1 de enero de 1959? ¿Quién perdió alguna propiedad en Cuba ese día? Los que se fueron, los que salieron huyendo. Con la administración de Barack Obama, quien reconoció el fracaso de la política de hostilidad y bloqueo llevada a cabo durante más de 50 años, se produjo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y se avisoró la mejoría de los vínculos bilaterales.
Pero muy poco se ha podido avanzar ante los zarpazos en sentido contrario que la nueva administración republicana de Donald Trump acometería a su llegada a la Casa Blanca. Aquí podemos mencionar algunos ejemplos. Estados Unidos sancionó a embarcaciones y compañías que participan en el transporte de combustible entre Cuba y Venezuela, una actividad legal y amparada en acuerdos comerciales entre ambos países. También podemos hablar de la cancelación del acuerdo entre la Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol, a solo unos días después de que la federación dio a conocer los nombres de 34 jugadores cubanos que dijeron que eran elegibles para firmar con esta liga. Trump asegura que la federación es parte del gobierno cubano y que entonces es ilegal comerciar con ella según la ley actual. Y entonces, con el mayor cinismo, luego de causar serios daños económicos de más de 933.678 millones de dólares en estas 6 décadas a Cuba, acusan a su gobierno de inepto, ineficiente e incapaz de solventar las necesidades del pueblo, y que el bloqueo que sufrimos por más de 60 años es un pretexto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no levantan el bloqueo? Y así el gobierno cubano no tendría a quién echarle la culpa. No es menos cierto que ante esta situación los cubanos vivimos marcados por la limitación de recursos materiales, pero hemos sabido sobreponernos a ello con el ingenio, nuestro sacrificio y un colosal espíritu de solidaridad y justicia social. Y esto se sintetiza en una frase miles de veces repetidas: pobres, pero libres y dignos. Así, amigos de Cuba Hoy, estamos poniendo punto final a este encuentro. Nos vemos en una próxima emisión.